Saludos gente de Venezuela, yo soy Orlando Medina del Tubazo Digital. Me encuentro con Ubaldo Ruiz, profesor, coronista del municipio Miranda, específicamente de Calabozo, profesor de la parte de historia. Y estamos en el marco de la Feria Internacional del Libro, 20ª Feria Internacional del Libro. Amigo Ubaldo, el cronista de la ciudad, ¿cuál es la importancia en estos tiempos tan difíciles de hacer una feria del libro? Bueno, muchas gracias por la oportunidad para comunicarme con el público. Sí, mira, la Feria del Libro, yo diría que sería una cosa muy lógica suponer cuál es la importancia de la Feria del Libro, que sería la promoción de este valiosísimo objeto que tenemos nosotros aquí, de este valiosísimo instrumento para nosotros, digamos, ilustrarnos, para nosotros obtener conocimiento, es una fuente de conocimiento, el libro. Y la feria entonces promociona el libro, promociona la lectura, que es una de las actividades más importantes desde el punto de vista de la cultura, del ser humano, formadora de cultura. Esta feria tuvo una característica, un elemento que siempre está presente. Hay actividades culturales, está la feria como tal, pero está la presentación de libros. A usted le correspondió presentar un libro que por supuesto recopila una serie de información que pueden ser de interés, que son de interés. Claro. Nos gustaría un poco su comentario acerca del libro que le tocó presentar. Claro, este es el libro Los Andinos en el Poder, de un escritor muy prolífico, se escribió mucho, llamado Domingo Alberto Rangel. Fue un economista de profesión, profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela, luchador social y político, fue fundador del Partido Acción Democrática en los años 60. Él se retiró de Acción Democrática cuando una de las primeras divisiones de Acción Democrática se fue con el movimiento de izquierda revolucionaria, con el MIR, y participó de la lucha armada y estuvo preso. Estando preso, él en el año 1964 escribió este libro. Fíjese el tamaño que tiene el libro, es un libro de historia muy esclarecedor. Yo lo clasifico, tal como lo dije hace ratico, como uno de sus libros más importantes, que hace una contribución más importante a la comprensión de Venezuela desde el punto de vista histórico. Y lo hizo preso sin consultar fuente alguna, lo hizo con memoria, una cosa que es no solamente extraordinaria, sino diría casi insólita en la ciencia histórica. Se tiene que estar dotado de una mente privilegiada. Este libro, aquí él hace un análisis no solo del régimen de los caudillos, sino que hace, digamos, unos antecedentes, cuál era la Venezuela que le correspondió vivir a los andinos cuando llegan al poder, cómo hacen ellos para llegar al poder, cuál es el contexto histórico de esa Venezuela de finales del siglo XIX. ¿Me entiendes? ¿Cuál es el contexto de esa Venezuela de finales del siglo XIX que crea las condiciones para que los andinos, ese movimiento que estuvo liderado en el año de 1899 por Cipriano Castro, que se llamó la invasión de los 60 en el mes de mayo desde Cúcuta hacia Venezuela, se hiciera de la manera como se hizo? Y también va a explicar en términos de claves, o sea, nos va a explicar, nos va a esclarecer los procesos, o nos va a contribuir con sus argumentaciones a esclarecer los procesos de la actuación y la importancia de esa actuación de los caudillos. Por ejemplo, él va a valorar el gobierno de Cipriano Castro, él va a hacer una valoración del gobierno de Juan Vicente Gómez y asimismo de sus sucesores, el general Eleazar López Contreras y el general Isaías Medina Angarita, y culmina con un análisis que hace acerca de ese acontecimiento que fue el derrocamiento de Isaías Medina Angarita el 18 de octubre de 1945. Es decir, un libro que abarca un abanico temporal no solamente extenso, de más de 50 años, sino que además de eso, que se refiere a una época clave de la historia de Venezuela, es decir, el paso de la Venezuela rural del siglo XIX a la Venezuela urbana del siglo XX. ¿Quiénes deberían leer ese libro de Domingo Alberto Rangel?
Mira, la prosa de Don Miguel Alberto Rangel, una cosa que no hicimos mención allí, pero que vale la pena hacerlo. La prosa de Don Miguel Alberto Rangel es una prosa de un literato importante, un literato que conoce la utilización no solamente del lenguaje que se expresa claramente, sino que también él utiliza muchos recursos literarios, muchas metáforas, etcétera. Este es un lenguaje muy bonito, un lenguaje literario. Yo diría que este libro, dadas la importancia que tiene para conocer la sociedad venezolana y dado el tipo de lenguaje que él utiliza, que está al alcance de todo el mundo, es un libro que estaría destinado a la población en general, fundamentalmente a los historiadores, a los profesores de cualquier materia, los docentes de cualquier materia, los profesionales de cualquier ciencia social, pero que es válido y que sería, digamos, muy, ¿cómo se llama? Que sería muy bueno que lo leyera toda persona, porque está en un lenguaje muy sencillo. Los andinos en el poder. Imagino que la pregunta sería, ¿qué lección nos deja? ¿Qué mensaje cree usted que pudiera dar el estar en el poder? Y no me refiero nada más a los gobernantes, a cualquier funcionario o a cualquier persona que se sienta a tener poder y luego se sienta a no tenerlo. En el libro, ¿qué podemos encontrar? Por lo menos para un político que sea lector. Bueno, mira, la manera como ejercieron el poder, fíjate, incluso en los capítulos, él los titula de manera muy sugestiva. Él, por ejemplo, el periodo que le correspondió a Castro lo llama el bonapartismo castrista, es decir, que él encuentra unas características similares a cómo ejerció el poder el general Napoleón Bonaparte en Francia, es decir, un gobierno personalista que se asumió de ese modo, en que se conculcaron las libertades políticas del país, o sea, de los ciudadanos, en una cosa que se puede llamar dictadura de hecho, ¿verdad? Y lo mismo para el general Juan Vicente Gómez, también una dictadura donde no existen libertades políticas de ningún tipo, pero hay una diferencia muy importante entre ambos. Mientras este se peleó con todo el mundo, que cortó relaciones diplomáticas con la mayoría de los países importantes del mundo, e incluso con Estados Unidos, no permitió, digamos, las inversiones extranjeras, tuvo pleitos en ese sentido. Gómez fue todo lo contrario. Desde el punto de vista de esa relación con los países extranjeros, Gómez fue muy abierto a la intervención de las potencias, primero de Europa, porque primero fue en el campo petrolero, la Royal Dutch Shell, que venía un consorcio anglo-holandés, pero después de Estados Unidos, cuando entraron las compañías petroleras estadounidenses. Pero cuando muere Gómez y vienen, digamos, los dos presidentes que van a culminar el periodo de los andinos, que es Eleazar López Contreras y Isaías Medina Angarita, ya cambia desde el punto de vista, digamos, cualitativamente cambia la manera de ejercer el poder, porque el Eleazar López Contreras va a permitir una apertura política, porque va a legalizar los partidos y va a permitir una cantidad de libertades. Y eso se termina de consolidar en el gobierno de Isaías Medina Angarita, que fue mayor apertura democrática, mayor apertura política, se legalizaron prácticamente todos los partidos que quisieron, y desde el punto de vista económico igualmente hubo una apertura, digamos, un ejercicio del poder muy distinto entre lo que significó Castro y Gómez y lo que significó López Contreras e Isaías Medina Angarita. Hay un gobernante que lea esto, tiene unas lecciones muy, muy buenas y muy importantes. Ya en la parte final regresamos a la población de Calabozo, que es su tierra, de la cual Claro. usted es cronista. La vida cultural siempre ha sido importante. En medio de esta crisis, algunos se quejan de que el tema cultural, las casas de la cultura, Sí. ha decaído. En el caso de Calabozo, que pareciera ser una cantera cultural con muchos espacios, como el Ateneo, por ejemplo, la Casa de la Cultura, ¿cómo la valora usted ese trabajo? Bueno, mira, debido a las condiciones, digamos, adversas que hemos vivido, digamos, crisis económica, etcétera, la pandemia que vivimos no hace mucho, todo se redujo un poquito,
pero aún así aquí hay gente que sigue insistiendo y gente que ha hecho una labor pero muy, muy importante. Es el caso, ya tú lo mencionas, el caso de la Casa de la Cultura, del Ateneo, de la Casa de la Diversidad Cultural, y en el caso del Ateneo está el grupo de teatro Catablas, que hacen cualquier cantidad de eventos culturales, ¿verdad? Y que eso nosotros lo tenemos aquí como algo característico de nuestra ciudad de Calabozo. No sé, en otros lugares, yo conozco por ejemplo, la pequeñísima población de San Sebastián de los Reyes, que sé que tiene una actividad cultural muy importante, pero nosotros que somos un poquito más grandes, también tenemos esa característica. Bien amigos, estamos en Calabozo. Esta entrevista se hace en el marco de la Feria del Libro, la 20ª Feria del Libro. Vale destacar el apoyo prestado por el alcalde Donald Donaire, quien gracias a él esta feria se puede llevar a cabo, entre otras personas que apoyaron, hicieron posible, hicieron realidad este sueño. Él es Ubaldo Ruiz, cronista de la ciudad de Calabozo. Yo soy Orlando Medina para el Tubazo Digital.